Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Permitime dudar, ¿está aquí? Pará, me arrancaba al palo. Ahí está. Sí, estabas como medio como mateico, bien arriba. Sí. Moviendo las cabezas. ¿No cómo era? No, moviendo las cabezas era... el otro. El del oxígeno. ¿Cuál? El del oxígeno. ¿Cuánto oxígeno? Sí, sí, ya nos habías hablado lo del oxígeno, pero no me acuerdo de esa parte. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cómo anda, el peluquero? Todo bien. Muerta de calor. Estamos en verano. Hoy es verano. Me hubiesen dicho y me ponía una musculosa. Y además verano con todo. Con tormenta tropical. Sí. Mucha humedad. Yo pasé por una parrilla. El humo estaba a esta altura. O sea, no se iba. Ay, yo tengo una gana de comer. ¿Qué carajos es esto? Pero no, estamos a 16 de agosto, mediando el invierno. Hacen 21 grados, casi 90% de humedad. Invierno, bienvenides a esta pospandemia apocalíptica. Así estamos. Sí. El día de hoy. Y otras cosas. Apocalíptica en muchos sentidos. En este miércoles postelecciones. ¿Ya vamos a empezar? Y el programa arrancó, amiga. ¿Qué querés que te diga? ¿Ya vamos a empezar con eso? Antes de... Hay una buena data. Antes, la buena data. Che, está haciendo mucho calor, perdón, en el estudio del aire no sé qué anda pasando. Ahora después lo arreglamos. Ya veremos. Faltan 5 días para el próximo feriado. Sí. Lunes que viene se descansa, los que podemos, descansamos. El lunes no se trabaja. Bueno, algunos no trabajan. Claro, sí. Y nos prometemos no trabajar aunque estemos de feriado. No, es verdad, yo todavía voy a trabajar. Voy a atender toda la tarde. Obvio que sí. Pero bueno, nada, las promesas están hechas para no cumplirse. Bueno, con esa máxima damos pie. Con esa máxima acá. Tenemos todo el programa con esta máxima, podemos analizar. Bueno. Nos pueden contactar o seguir nuestro material, las cosas que hacemos, en nuestro Instagram, que es @permitimedudar, en Twitter es @permitime y en TikTok es @permitime.dudar. Y pueden ver, acuérdense que nuestros programas están completos, subidos a YouTube, en el canal Permitime Dudar. Y nos ayudan un montón, así mucho, poniéndole me gusta o suscribiéndose al canal. Lo mismo que suscribirse al canal de Radio Perio en Twitch. Exactamente. No les cuesta absolutamente nada. Ahora quienes lo están viendo en diferido a la noche, el día jueves o cualquier otro día, le pone suscribirse, le pone un me gusta, algún comentario. Giordano. Sí, estaba leyendo lo mismo. Giordano era el peluquero que decía a mover las cabezas. Las cabezas. Creo que sí. ¿Vos eras de mirar los desfiles de Giordano? Es muy 90 esto que estoy diciendo. Es muy 90, sí. Yo los veía... Sí. Pero religiosamente. Es que claro, era el planazo. Claro. Y del otro, Pina, Lina, algo así. Sí. Yo ya sé. Sí. No te sigo. Vos sabés que muchas veces me pongo a analizar esas cosas que nosotros veíamos de encima, que nosotros pensábamos que era en vivo. Pero o sea, nada. Eventos, yo me acuerdo que hubo una época de mucho desfile. Me están viniendo recuerdos, se me había ido esto de la cabeza. Bueno, ya iremos con programas noventosos y entrados los 2000. Sí, que es mucho para analizar ahí. En el día de hoy, bueno, vamos a intentar... empezar a procesar algo de lo vivido el día domingo a la noche, que para quienes pueden distraerse del mundo aún, fueron las elecciones de las PASO, así que vamos a hablar un poco de todo eso. Vamos a hablar con Santiago de Abuelas para que nos comente un poco, para que nos comente un poco sobre su proyecto. Voy a estrenar una sección, primer episodio de la sección de Quien Les Habla. Y por último, vamos a tenerlo a Luis de nuevo con su columna de política. No lo dejamos descansar. No. Era necesario. El domingo a la noche, mensajito, dijo, Luis puede venir el miércoles. Claro. Sí, claro, Luis puede venir el miércoles a que él ponga la cara. Claro, a que él explique lo que sucedió. Sí. Así que bueno, vamos a estar en esa.
el día de hoy? Bien, puede mandar sus audios al 221-5549-735 contándonos cómo están ustedes después de las PASO. ¿Están felices? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la vivieron? ¿Se juntaron ese día? ¿Prefirieron vivirlo solos, solas? Sí. En compañía, militando, fiscalizaron. Ay, fueron presidentes de mesa, fueron les tocó vocales, esa. demás, claro. Estuvieron en alguna lista y nos quieren contar sus experiencias en relación a eso. Bueno, y cómo quedaron después, si pueden tirar ahí alguna data joya. Si lo pueden poner en palabras, claro. pueden mandar audios altos 221-5549-735. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás vos, Yor? Enojada. Estoy, viste, paso Te por... viniste con el labial rojo, además. Me vine pasé por desde el domingo al día de hoy. Son pocos días, o sea, no es que pasó mucho tiempo, pero eso bueno. Es tremendo. Pasé por muchas etapas y ahora estoy en el enojo. Y debo decir que la persona que me ayudó a estar así fuiste vos. Ajá, Sí, bueno. Sí. Nada, les cuento. La verdad que, bueno, obviamente el resultado me sorprendió muchísimo. Me generó muchísima tristeza. El domingo fue para mí... Esa noche fue sentir durante el domingo y el lunes la misma angustia y dolor que pasé en el 2015. La misma. Claro. Y nada, y empezamos así a maquinar ideas de, bueno, no, esto no puede ser con locura. Y bueno, vos ahí dijiste, bueno, no. Paren porque es tiempo de reflexionar. Dijiste dos cosas muy que para mí de verdad, en ese momento cuando me lo dijiste, me impactó muchísimo, pero lo necesité, porque me dijiste que hay que reflexionar, que no se trata de un momento electoral y que no hay que tapar baches. Cierto. Y es la verdad. Y empecé a enojarme primero a decir, bueno, es esto. Y después me empecé a enojar, ¿por qué? Porque transcurrido el tiempo, las tardes, la mañana, el día de ayer, escuchaba mucho discurso, bueno, mucha militancia, que obviamente entiendo a los compañeros, no sé si llamarlos compañeros, porque yo no soy peronista, pero bueno, nada. A los chiques militantes, muy enojados, pero siempre, hasta hoy a la mañana, siempre la culpa es del resto. Que la gente que no entiende, que la gente que es chota, que no puede ser, que ni siquiera saben lo que votan, que cómo... Y siempre eso, ¿viste? Y no es así, o creo que en parte no es así, que no estamos viendo un gran descontento que hay, que no lo estamos pudiendo escuchar, que no estamos entendiendo darle la vuelta a eso que pasa. Claro. Y... hasta hoy, esta mañana, sí. Hoy ya escuché una entrevista de una compañera que empezaba a reflexionar, decía lo mismo. Y que me parece que, si bien muchas cosas que apoyo y todo, y hay cosas que se hicieron mal. Que hicimos todos mal, como para que propuestas o ideas que son muy buenas, que son muy copadas, que pueden... beneficiar a muchas personas, la gente no lo empieza a tomar como propio. Porque también hay algo que pasa, que la gente no nos quiere escuchar. O sea, esa cosa de la idea de ir a convencer a la gente... Sí, es que me parece que ahí se hacen esas universalizaciones, digamos, no tanto esta, la de la gente, la del pueblo, los trabajadores, los vecinos, incluso no importa, ¿no? El recurso idiomático, simbólico que tengamos a mano, ¿no? Pero me parece que, bueno, en ese freno de manos que a mí me sale mucho cuando yo lo necesito, digamos, también decirlo porque sentía que estábamos en una, o yo sentía que estaba en una. A ver, esa noche me pasaron tres cosas. Como en un primer momento estaba mutismo. O sea, absolutamente muda. Sí. Tenía en la pantalla, en el monitor principal, estaba viendo la transmisión del Destape, Gelatina, Futurock, Mate, Siempre Soy, un montón de medios que ahí se juntaron, Revista Crisis, y
y en la notebook al lado teníamos puesto la transmisión de Rebord, ¿viste? Como para chusmear. Cuando estuviera alguna mesa más o menos interesante, mirarla, ¿viste? Bueno, nos pusimos a ver y en un momento yo ya no estaban tirando ningún número, pero ya se estaba como empezando a correr la bola de lo que iba a suceder. A eso de las 7, 8 de la noche, más o menos. Y le digo a mi compañero con el que estábamos viéndolo, le digo, yo necesito apagar esta computadora. Voy a sacarla de Rebord, le digo. Voy a quedar solo con una. Me dice... Y me pone una cara, le digo, bueno, si querés la dejo. Sí, bueno, la dejé, ¿no? Bueno. Al rato... Todavía no estaban los datos oficiales, y en el graph del método decía Milei arrasó o está arrasando, y yo y en el medio no, estaba muteado, estaban cagándose de risa, ¿no? O sea, la escena era reírse, porque bueno, también es el clima que Rebord utiliza, digamos, es la herramienta que utiliza para poder conmover o armar, bueno, es su estilo de laburo, con ese graph. Y yo cuando vi eso, ahí me empecé a enojar. Le dije, yo por esto no quiero ver estas cosas. Claro. Entonces apagué a la mierda la notebook, o la dejé prendida, bueno, pero me la tapé para no verla yo. Y fue eso, o sea, ese fue el primer impacto de decir, no, acá algo está trastocado, no puede ser que ese graph y las risas de fondo vayan de la mano. O sea, había algo de esa imagen que me hizo algo, una ficha ahí me cayó, ¿viste? Y después de eso, mucho enojo. Hacia mucha gente en esa bolsa cayeron todos. Todos, sí, ahí. Todes. O sea, desde la década ganada hasta acá, todos cayeron en esa bolsa de enojo. No sé ustedes del otro lado si empatizan con esa. Y después está como una cuestión de esto no tiene que ver con la coyuntura electoral solamente. Como en octubre... quienes militan o quienes militaremos. Bueno, ahí están escribiendo desde Gelatina, miren a ver qué onda desde Gelatina, algunos compañeros que están viniendo. Buenísimo, bienvenidas a todos quienes están ahí. Y ahí lo que pasó fue entender que más allá de la... claro, el famoso consumo irónico sería lo que hizo Rebord. Creo que estamos todos en eso. Sí, nadie escapa. Me parece que justamente si hay algo que se está produciendo desde hace bastantes años, creo yo, pero post pandemia intensificado, bueno, un poco de eso va a ir la sección dentro de un rato que voy a hacer. Tiene que ver con qué estamos produciendo con ese consumo irónico, que ya no es solo, o no solamente es fingida demencia, reírnos un rato, intentar procesar algunas cuestiones, sino que también es dejar pasar algunos discursos y ya materializados en votaciones y un posible presidente. Sí. Que es bastante preocupante, digamos, ¿no? Aprovechamos para consultarle a la gente del chat cómo lo sintieron ellos, cómo lo pasaron, cómo esperaron. Lo vivieron. Sobre todo pensando que veníamos de 2 días, de jueves y viernes, unos días muy violentos también, ¿no? Sí. Creo que no llegamos como nos pasa siempre, ¿no? No llegamos a procesar una cosa, no llegamos a procesar la represión en Jujuy, que hubo otro evento, después de ese vino un incendio, después de ese viene la venta de un recurso natural, después de ese viene el trigo HB4, después de ese... Bueno, como hay una seguidilla de avances, problemas, conflictos, ¿no? Discusiones, que nos va llevando en ese ritmo acelerado de no poder frenar un cachito, lo que pasó con Morena, lo que el jueves el asesinato de Morena, en Lanús, después el asesinato de Facundo Molares en Plaza Constitución, después las elecciones, Milei, estamos en esa avalancha, ¿no? Bueno, ahí André dice, es difícil no caer en esa, o en la típica de mostrar algunas cosas y propagarlas también, son armas de doble filo. Sí, me parece que hay que empezar a comprenderlas, ¿no? Ver qué se está produciendo, qué estamos armando con eso. Sí. Porque mucho de eso caldeó también, viene caldeando el clima, ¿no? Hay un enojo, pero también hay algo muy bizarro con el tema de los memes y la diversión, la cuestión de todo es joda, digamos, ¿no? Todo puede ser cuestionable. Pero bueno, yo había decidido verlo sola, bueno, con mi compa después llegó, estaba en una
cubriendo, digamos, las elecciones acá en La Plata, pero no quería juntarme con nadie. De hecho, fui a votar y me volví. Me quedé 1 hora con mi vieja, mi abuela, y me volví para mi casa. Como hubo algo de esa cueva... Claro. Que la precisaba, ¿viste? Sí, a mí en ese sentido me pasó lo mismo. Fui a votar como siempre. A mí me gusta, la otra vez estábamos hablando, a mí me gusta mucho el día de la votación. Hay rituales que repito hasta con mi familia. Me quedé en lo de mi vieja y después a la noche me volví. Me volví y no... con la intención de no ver nada. Con la intención de no ver nada, porque sabía que esto iba a ser así y esta cosa medio del sufrimiento constante no lo aguantaba, pero no podía. O sea, estaba cada 15 minutos me estaba fijando los resultados. Claro. Cuando yo veía que no estaban apareciendo, digo... No, igual eso también, había un anuncio de que iban a salir a las 10:30. Ya sé, Pero bueno, sí, lo de Capital también es otra cosa, ¿no? Sí. Es como el voto electrónico ahí, todo lo que tardaron en subirlo, todo lo que tardaron en... Bueno, todas las maniobras electorales macristas, ¿no? Con fines partidarios y buscando cierto resultado, digamos, ¿no? Partidario en Capital Federal, pero bueno, como eso también fue retrasando absolutamente todos los resultados y jugando con esa ansiedad, nervios, miedo de quienes estábamos del otro lado. Sí, hasta el momento que fue a votar Pato fue todo risas. O sea, porque yo hasta no lo ese vi, momento no lo vi. fue muy... ¿Viste el video? La transmisión en vivo. Sí, fue al mediodía. La hizo muy bien la Pato. Sí. La repensó, ¿no? Fue a las 11 de la mañana, todo el mundo ahí, lleno de gente. Es el horario medio pico, además. Medio pico para cagar a muchas personas. Justo le pasó a ella. Bueno, fue todo, digamos, ¿no? Redondo. Hasta ese momento eran todas risas. Y bueno, a las horas sí. El resultado y después la angustia. Por mi parte, es angustia muchísimo. Ahí el Perla sí pide Instagram, el Instagram de nuestro programa es @permitimedudar, ahí hay subido algún material de los programas anteriores, solemos hacer recortes de Reels para que haya algún tipo de datita de qué estuvimos hablando y que después se enganchen para ir a nuestro canal de YouTube, que es Permitime Dudar también, ahí están cargados todos los programas. Pueden mandar audios al 221-554-9735, está ahí abajo en pantalla. Para ver cómo le pasaron ustedes, nos encantaría escucharles. El tono de voz, si queremos romper algo de esta cuestión de los memes y de la imagen, empecemos a escucharnos incluso entre nosotros un poco. Eso, la voz no es lo mismo que la escritura y todos necesitamos sentirnos acompañados en este momento, me parece, ¿no? Sí, ni hablar. Y en ese momento también. Un grupo de amigues, no entiendo nada. Inmediatamente empezando a preproducir el programa de hoy, como en una manija teníamos, no. Al otro día, ¿no? Armando reunión, bueno. Bueno, después lo que empezó a circular mucho fueron videos, ¿no? Hablando de los memes, pero también videos en los portales de comunicación, de información más menos hegemónicos o bueno, con una cantidad de seguidores importantes respecto de... discursos, propuestas, intervenciones de Milei en algunos medios de comunicación o para sus propias producciones de Reels, de contenido de TikTok, sobre todo, respecto de, bueno, qué piensa, cómo se muestra y qué quiere y sus posiciones respecto a un montón de cuestiones como, bueno, la ley de aborto, de interrupción voluntaria del embarazo, en realidad, de los ministerios, de la educación, de la salud, y de cómo estaría conformado, digamos, ¿no? Su próximo gobierno, cómo estaría conformado su Estado, su gobierno, ¿no? Su propio, bueno, también de lo que empezó siendo una promesa, él también poniéndole un poco un freno, de, bueno, la dolarización al final va a tardar un poquitito, qué sé yo, porque no es un día que se hace de un día para el otro, pero bueno, todo absolutamente... al cohete, y una reducción a 8 ministerios. Porque para él el resto no sirve. Tremendo. Lo mismo que el CONICET. Chau. ¡Afuera! Así esos era el nerds, esos nerds que leen libros. No, tal cual. Sí, es terrible. Acá Lubit nos dice, la ansiedad genera una necesidad y eso
genera rating, audiencia, más allá de la democracia, el negocio sigue. Sí, totalmente. Sí, estuvimos hablando bastante en algunos programas respecto de la ansiedad o de este síntoma de época, pensado justamente así, ¿no? Como un síntoma de época producido por esta época y por las estructuras que nos sostienen, la económica, la institucional, la laboral, Producido ¿no? y capitalizado, ¿no? Claro, es como una gran bola de nieve productora y al mismo tiempo generadora de aquello que te puede hacer sentir mejor. Entonces, la pastillita, entonces, viajá, entonces desconectate, entonces clavate. En vez de verte una película, te clavas 8 temporadas de una serie, como Sí. modos de desconexión que no, post pandemia se profundizaron, digamos, ¿no? Y también, la sensación bien clara de malestar después de ahí. No hubo una reparación a eso. Creo que no hicimos análisis sociales respecto de cómo salimos de ahí, ¿no? Sí. Malestar, enojo. Bueno, también esta cosa de echarle la culpa al otro, que siempre, viste, ese manotazo que nos encanta dar. Sí. Pero sí, qué sé yo, o sea, yo no sé, lo que pienso es que está muy difícil porque revertir en 2 meses algo que viene arrastrándose hace años, como vos decís. No, por eso una cosa es la coyuntura electoral, se ganará, se perderá. Quienes militarán, quienes tengan espacios para producir ciertos sentidos lo producirán y ejerceremos la fuerza, digamos, sobre todo crítica de a dónde se estaría yendo nuestro mundo, no solamente con Milei, digamos, sino también pensando en las propuestas de Massa. Me parece que ahí también hay una oscuridad muy grande y por eso cuesta mucho también el argumento, más que el cuestionamiento, que está bien por el pasado, pero realmente qué propuesta, digamos, ¿no? De ilusión y de utopía posible ahí hay. Está bastante difusa esa parte. Sí. Y después de las PASO, el mundo no solamente sigue, sino que se van a seguir profundizando estos mismos modos de existencia, que eso es lo que hay que pensar cómo laburarlas a largo plazo, porque esas son más allá de la coyuntura política. Tal cual. Tiene que ver con el neoliberalismo, tiene que ver con las virtualidades, tiene que ver con el desgregamiento, incluso de los medios de comunicación, que es algo per se democrático y que es una apuesta, pero también se empiezan a segmentar un montón de ideas y de grupalidades que después como las aunás bajo decir, che, hay que votar a esta persona. Y no. Digamos, no. Capaz que no, porque la verticalidad ya no estaría operando. El chat se autonomizó, como suelen decir, está muy bien, están hablando entre sí respecto de Rebord, de quiénes eligieron a Alberto Fernández, de qué manera fue. Bueno, sí, ahí esa cuestión de las decisiones políticas que vienen en otro orden, que son las suprapoblación más de cotidiana, que ahí a veces entendemos o no determinados objetivos incluso, o estrategias. No sé qué pasó a vos, a ustedes cuando fueron a votar, pero mucha gente quejándose, diciendo que el candidato lo tienen que elegir entre en internas del partido, que no tendrían que existir las PASO. Mucha gente. Mira, no escuché yo eso. ¿No? Ah, bueno, no. Yo tuve mucha gente de esa y también... Capaz que depende de la zona donde hemos votado, ¿no? Puede ser. No es que quiera estigmatizar, ¿no? Pero mucha gente mayor que tenía muchas... O sea, que se notaba a quién iba dirigido ese voto. Querían votar a la peluca, o sea, es así. Ah, mira. Sí, a mí me sorprendió. ¿La tuya cómo fue? Mira, no hubo demasiado. A mí me pasó una perlita, que bueno, eso, viste, eso pasa, es inevitable. Pero entré al cuarto oscuro y... que entre paréntesis, para meter un chiste, fue nuestra primera decepción como ciudadanas, ¿no? Entrar a votar y que el cuarto oscuro nunca fue oscuro. Claro. Bueno, pónganle otro nombre. Sí. Bueno, por arrancar. Pero más allá de eso, entro al cuarto oscuro, veo las boletas y entre todas las boletas yo quería votar una y no estaba.
pero no que no estaba, había otra de las listas que estaba duplicada, o sea, estaba en 2 montones un mismo candidato a intendente, ¿no? Porque bueno, acá tuvimos 5 intendentes en La Plata para elegir, entonces habían 10 boletas de Unión por la Patria y de las demás también, digamos, ¿no? Pero dentro de Unión por la Patria quería votar uno en particular y no estaba. Y habían 2 caras de otro mismo candidato. Yo dije, ¿qué carajo? Y cuando veo una, había todo un bloque de otras de la otra lista sobre la lista que quería elegir yo. Entonces, yo muevo el bloque del... Ella va pongo y la se otra. para. Fui, salí, me fui a buscar a mi vieja, a mi abuela, y después yo tendría que haber hablado con la gente de la cosa, de la mesa, no sé qué. Dije, yo estaba lista. Tampoco va a ser gran diferencia. Si hay alguien que quiere votar a esa persona, lo va a buscar o lo va a pedir. Pero digamos, vos ¿no? ahí y hiciste el bien. Sí. Está muy bien. Sí, me sentí una buena ciudadana. Sí, tal cual. Con ese acto heroico que tuve. Tal cual. Bueno, del otro lado les vamos a dejar un ratito de música para distender y en un cachito volvemos a Permitime Dudar con un poco más de data. Bueno, nos quedamos ahí pensando una línea que no les preguntamos si se la veían venir, ¿no? Muchos analizamos políticamente cosas, hacemos lectura. Ahora, creo que si había algo en lo que coincidíamos es que estábamos todos bastante perdidos en la previa, ¿no? Mi previa no sé si fue, o sea, yo en los últimos días antes de la elección había empezado a caer en que, bueno, a Bullrich iba a ser una buena candidata. O sea, iba a ser una buena elección. Mira vos, a mí me costaba pensarlo de Larreta. Bueno, en pantalla estamos viendo un videíto que quizás merezca una introducción. Sí. Vamos a preguntar si alguno conoce esto que estamos mostrando, si saben de qué les estamos viendo. Claro, bueno, ahí Mila necesita que se la veía venir, pero que empezaron a decir que Milei sacaba 15 puntos y entraste como un caballo. Sí, todos estamos, todos estábamos en eso. Sí, todos entramos en esa falacia. Pero bueno, el video que les estábamos mostrando ahí al costadito es un perfil de Instagram que se llama IA Abuelas. Es un proyecto que une inteligencia artificial y militancia por la memoria, por la verdad y la justicia, respecto de lo sucedido en la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Vamos a meterle todo el nombre completito. Y estamos en comunicación con su director, con su creador, que es Santiago Barros. Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá Victoria Anastasio, Georgina Yeyosa te saludan. El chat también está ahí, preguntando qué es IA Abuelas. Es como, bueno, la ansiedad. Sí, estamos todos en esto. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, muy bien. Muchas gracias por llamarme. Yo a lo que decían recién sobre la dictadura le agregaría empresaria también. Porque los que pusieron la guita también fueron los empresarios, y muchos de ellos los empresarios nacionales. Exacto. Y no solo eso, sino que además pusieron complicidad, pusieron vehículos, pusieron un montón de cosas. Pero bueno. Sí, logística. ¿De qué se trata IA Abuelas? IA Abuelas, bueno, es un poco fruto de mi militancia, un poco fruto de mi trabajo y un poco fruto de mi historia personal, porque bueno, tengo un tío desaparecido, entonces, bueno, haber crecido con eso implicó muchas dudas, sobre todo cuando sos chico, que no entendés muy bien qué significa que haya alguien desaparecido en la familia, no entendés cómo alguien que desapareció no puede aparecer. Tiene un condimento un poco mágico también, no de una manera positiva, pero mágico al fin, porque bueno, uno relaciona la desaparición con los magos, con la magia, con esto de hacer desaparecer algo. Así que cuando sos chico es una duda muy grande, y cuando sos grande, en mi caso, bueno, esa duda se materializó en reivindicación y en militancia.
hay militancia política, y bueno, a raíz de mi trabajo venía haciendo algunos ejercicios con inteligencia artificial y terminó resultando casi de manera inevitable, ¿no? El hecho de juntar estos tres aspectos. Y bueno, decantó en esto. La verdad que no les puedo explicar muy bien el comienzo de la idea sin apelar a estas tres patas, digamos. Claro. Ahí creo que hay algo, traías la magia, ¿no? Bueno, hay algo de esa composición mágica que no se sabe muy bien cómo se producen las cosas y de repente suceden. Y algo se generó, ¿no? Sí. George, querías decir. En realidad, mi consulta, esto es más moral, filosófico, algo así que me atraviesa a mí y que tal vez tengas una respuesta o no. Digo, ¿cómo encarar este proyecto cuando en realidad lo que de alguna manera, lamentablemente, lo que caracteriza a un desaparecido es la falta? Porque vos con la imagen, con la creación de IA, vos venís a reponer una imagen. ¿Se te generó esa contradicción? ¿Alguna vez te hablaron de eso? ¿Te consultaron al respecto? Mirá, creo que justamente esto termina generándose, o yo termino generándolo, a raíz de esa falta. Claro, sí. Para mí esa falta era algo que además tenía que ver no solamente con el ejercicio de imaginar a esas personas, sino también con el hecho de imaginarlas como personas de mi edad, digamos. El hecho de estar hablando desde hace tanto tiempo de nietos hace que uno pierda un poco la lógica de que esas personas no son niños, Claro, tal cual, ni niñas. Son adultos que algunos ya están pisando los 50. Yo nací en el 76, tengo 47 años. Y la mayoría de los nietos y nietas apropiados tienen esa edad. Entonces, para mí era importante poder pensarlos como adultos, con canas, con arrugas, como bueno, traerlos un poco a esta época, ¿no? Entendía también que había algunas cuestiones que por ahí rozaban, no sé si moral es la palabra, por lo menos para mí, pero que rozaban alguna cuestión que podía llegar a generar algún tipo de polémica. La verdad es que lo primero que hice fue consultarlo con mi prima. Mi prima es la hija de este familiar desaparecido que les comentaba antes. Ella tiene vínculo con las abuelas, tiene un proyecto además que tiene el aval de abuelas, que se llama Tango por la Identidad, ella lo dirige. Y además es un familiar directo de un desaparecido, con lo cual fue mi primera, la primera persona de confianza a la cual yo le mostré la idea y le dije, che, ¿qué opinas de esto? Porque si a vos te parece que no va, no lo hago, porque, bueno, entendía que estaba tocando una fibra sensible. Y me dijo, lo acabo de ver, estoy llorando, hacelo. Así que para mí, digo, si el particular damnificado, en este caso, no le generó... Yo tenía miedo, entiendo lo que vos decís, yo tenía miedo de que alguien me dijera que era morboso. Claro. Y la realidad es que hasta ahora nadie me lo dijo. Bien. O sea, y he hablado con muchos familiares que se contactaron a la cuenta, familiares directos que me pidieron que haga su caso, y en todos los casos... La palabra, ¿viste cuando está la nube de palabras? Sí. Si yo tengo que armar una nube, como la palabra más importante que apareció es fuerte. Como que fuerte, decían todos. Pero nadie me habló de morbo y eso también me dejó un poco tranquilo, porque la verdad es que yo tenía ese temor. Claro. Nunca lo pensé como algo que tuviera algún problema ético o moral, porque no dejaba de ser un ejercicio... yo no me considero artista porque no soy artista plástico, entonces
Pero desde Abuelas, cuando tuvimos la reunión y conocieron el proyecto, me pidieron que lo encuadrara dentro de un proyecto artístico, Claro. para evitar cualquier confusión con lo científico. Entonces hay una realidad, es un proyecto encuadrado dentro de lo artístico, y como tal no deja de ser un ejercicio de imaginación. Así que, y yo lo estoy tratando con muchísimo respeto, entonces creo que moralmente o a nivel morbo no toqué ninguna fibra, o eso espero. Por lo pronto nadie me dijo lo contrario, así que en eso estoy tranquilo. Claro. Pero bueno, No, tenía claro. bien. De hecho, digamos, hay veces que las producciones, o muchas veces las producciones se van de las manos, empiezan a ser de otros, de otras, Sí. y más allá de la perspectiva o del posicionamiento que uno pueda tener, bueno, puede venir con repercusiones no esperadas o incómodas o que vienen a desafiar o a cuestionar algunas cosas. El tema es cómo se posiciona uno después, ¿no? Estamos hablando con Santiago Barros, director y creador del proyecto Y Abuelas. Sí, ahí están preguntando si tiene Instagram. Exactamente es así, @iabuelas, así que lo pueden seguir. Estabas contando un poco respecto de la conclusión de esa charla, ¿no? Con Abuelas, de que esto se enmarcara en un proyecto artístico y no científico. De hecho, en la cuenta de Instagram justamente aclarás, ¿no? Que es no oficial. Sí. ¿Cómo fue esa charla? Porque muchas siempre vemos a las abuelas tan cerca y tan lejos, ¿no? Claro. Y decimos, bueno, vos charlaste con ellas, ¿cómo fue el clima? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, Abuelas ya es una marca, entonces cuando uno habla con abuelas, probablemente no hable con abuelas, como fue mi caso, hablé con nietos, Claro. pero bueno, son los nietos, por lo menos uno de ellos es un nieto restituido, que ya tomó la posta, uno de los que tomó la posta, así que no tuve el gusto de encontrarme con las abuelas, pero bueno, como les decía, fui a la institución, me reuní con ellos, con ellas, Sí. por más que me reuní con un varón, son las abuelas. La reunión fue buenísima, ellos la verdad que son muy cálidos, muy cálidas, representan perfecto el espíritu de las abuelas, entienden perfectamente para quiénes trabajan, quiénes son, digamos, o bueno, qué fibras tocaba esto y qué problemas podía generar. Así que fueron muy amorosos conmigo, muy amorosas, muy cuidadosas. Y básicamente lo que me pidieron fue esto, que fuera muy, muy claro con respecto a la cuenta, para que no generara ningún tipo de confusión con respecto a los resultados, para que nadie pensara que esos resultados eran resultados finales, para que nadie dejara de hacerse el análisis de ADN, Claro. para que Claro. nadie pensara que si no se encontraba entre esas imágenes, entonces no soy o no debo ser un nieto apropiado. Más que nada eso, como dejar bien en claro, porque todos estamos aprendiendo un poco a la par de la inteligencia artificial y qué representa y qué significa. Entonces, bueno, creo que la experiencia que tienen para generar campañas que sean disruptivas y que llamen la atención para que nuevas personas se acerquen a abuelas y se hagan el ADN, creo que vieron ese potencial y por eso les pareció bueno, que a modo de difusión podía servir siempre y cuando quedara bien claro que no tenía ningún fin científico. Así que bueno, yo tomé todos los recaudos posibles para que eso quede claro, entre ellos que la cuenta esté privada. Así que bueno, creo ya que está claro y que nadie duda, pero al principio sí hubo mucha confusión, entonces estuvo buena la reunión para que en este proceso se pudiera aclarar y no les generara ningún problema, teniendo en cuenta que la reputación de las abuelas está construida en base a certezas. Claro. Entonces, si esto generaba algún problema, para mí no tenía ninguna utilidad. Yo no lo estoy haciendo por una cuestión ególatra. Entonces, cuando fui a la reunión, lo primero que les dije es, che, si esto les complica, yo lo doy de baja. O sea, yo tengo formación como publicitario, entonces para mí
las ideas tienen que servir en pos de un proyecto. Claro. Si le juegan en contra, no sirve, es una mala idea. Entonces, un poco fui a eso, dije, bueno, che, si esto les parece que no sirve, que los perjudica, lo doy de baja ya mismo. Claro. No lo hago para que la gente me diga, che, esto está buenísimo, lo hago para que sirva como campaña de difusión. Bueno, lo entendieron de ese modo y así seguimos. En ese sentido, he visto otras entrevistas que te hicieron y has contado que muchas personas se han puesto en contacto con vos a partir de conocer tu proyecto. ¿Querés contarnos un poco más? Sí, la verdad es que fue bastante variado, desde personas que no tienen ningún vínculo con los organismos de derechos humanos, ningún pariente desaparecido o apropiado, que se contactaron para decirme que les parecía muy conmocionante y muy conmovedor. Sí. Y después, bueno, sí, familiares, muchísimos. Como yo voy subiendo los casos de manera cronológica, todavía hay muchos casos que no hice. Entonces, por ahí me pedían que les anticipara su caso. Así que lo fui haciendo, porque entiendo, para mí lo más importante es como atender esa demanda, porque entiendo que esto genera mucha ansiedad. Claro, porque, bueno, sí. porque estás ante la posibilidad de que una imagen te ayude a completar eso que vos ya imaginás, porque en definitiva no deja de ser como un ejercicio conjunto de imaginación. No es que esta imagen es una imagen definitiva, no es una imagen, no es un identikit para salir a la calle a buscar a una persona, es un ejercicio de imaginación utilizando la foto de ambos padres. ¿Sabes que te iba a preguntar algo ahí? Que era, vos decís que no es un... Vos decís, no. El proyecto se enmarca en distanciarse, digamos, de una cuestión científica, pero sí tenés un método. Y, digamos, ¿no? Esta cuestión de elegir fotos de los padres, también has remarcado en algunas entrevistas que no servían del todo o preferís no utilizar la de los hermanos. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque vos decís, bueno, también tiene una historización, digamos, ¿no? Voy cronológicamente armando también estos perfiles, estos casos. Bueno, ¿cómo fuiste armando eso? ¿Cómo fuiste aprendiendo en el proceso de también utilizar la herramienta, ¿no? Sí, bueno, lo primero que hice fue estar mucho rato, antes de llegar a la idea, digamos, antes de descubrir que podía usar la herramienta para eso, estuve mucho rato en la aplicación. La aplicación se llama Midjourney. No sé si por ahí tuvieron la oportunidad de verla en algún momento, pero es una aplicación que corre dentro de Discord. Y uno lo que tiene es un chat. Tenés como dos maneras de usarla. Por un lado, en un chat grupal donde hay miles de personas que en el mismo momento que vos están generando imágenes. Y por otro lado, tenés un chat privado con la aplicación. Yo primero empecé en el chat público, en el que estás con otras personas, y lo que hacía era un poco ir haciendo pruebas, paveando, digamos, como bueno, imaginando algún escenario distópico, alguna imagen por ahí más onírica, jugando un poco más con eso, y viendo qué era lo que le pedían las demás personas. Cuando por ahí un resultado me llamaba mucho la atención, iba a ver el texto que habían usado, o por ahí si habían logrado algún tipo de textura que me llamaba la atención. Como que fui aprendiendo un poco mirando primero. Y después fui haciendo algunas pruebas, ya les digo, como por ahí de una manera más lúdica. Después intenté usarlo para mi trabajo, todavía no había encontrado cómo hacerlo. Bueno, y en un momento que se me ocurrió la idea, empecé como a tratar de afinar el prompt, que es como el texto que se usa para... En este caso es contexto, no es una programación ni nada, es un texto. El que yo uso es muy, muy simple, pero bueno, había descubierto que podías de determinada forma mezclar dos imágenes. Así que una vez que descubrí cómo funcionaba el hecho de mezclar dos imágenes y veía que te generaba como una tercera persona que juntaba los rasgos de las otras dos, ahí fue como que tuve como la epifanía y dije, Claro. que tengo que usar para los nietos y las nietas. Claro. Y después fue como ir afinando el prompt para que
me genere un resultado realista y contemporáneo. Y después, como la misma aplicación va aprendiendo, siempre me devuelve el mismo tipo de foto. Esto es, yo le empecé a elegir las fotos que estaban mirando a cámara. Eso sí, por ahí fue como la parte más artística para mí del proyecto, porque tenía que ver con una decisión que te provoque, digamos, que haga que, porque vos te encuentres con cientos de personas que te están mirando a los ojos cuando entras a la cuenta, para mí eso no podías salir de la cuenta de la misma forma en la que habías entrado. Te tiene que haber pasado algo, te tiene que haber conmovido, te tiene que haber interpelado, te tiene que haber llegado de algún modo, porque son cientos de personas que al mirarte están queriendo decirte algo también, o por lo menos yo lo veía en esos términos. Así que ahora solo me devuelve imágenes de personas mirando a cámara, por ejemplo. Y después, bueno, lo tuve que ir afinando también porque tiene una tendencia a la hegemonización, entonces tengo que ir como trabajando para romper con esa hegemonización, para que me devuelva personas más reales y no tan modelos. Claro. Así que, bueno, el proceso tuvo más que ver con eso, con ir encontrando la combinación de palabras, que son muy poquitas, porque yo la verdad es que le pido que mezcle las dos imágenes y que de eso me genere una persona de 45 años, masculino, femenina, y que sea una imagen hiperrealista, con una cara que tenga mucho detalle en la cara, y no le pido mucho más, porque también hay una particularidad de la inteligencia artificial, que cuanto vos más le pedís que imagine, más posibilidades de que se equivoque tenés. Porque le estás pidiendo justamente con cada orden que vos le das que imagine algo nuevo. Claro. Entonces, si vos te fijás, cuando hay prompts muy largos, que son casi párrafos, la devolución que te da es un delirio hermoso, pero por ahí no es la imagen que vos estabas buscando. Entonces tenés que ser como muy específico sobre lo que querés. Claro, muy conciso. Bueno, acá una oyenta dice: la ciencia y la tecnología utilizada para el bien, amo. Bueno, sí. En algunas entrevistas has hablado de esto, digamos, ¿no? Y ya estamos llegando un poco al final de la entrevista, pero cuando una inteligencia, una tecnología es utilizada, ¿el bien qué sería? Bueno, con perspectiva de género, claro, con un posicionamiento político claro, más allá de dónde, pero claro al menos, y con un objetivo también preciso, y con un cuerpo ahí afectado que por algo quiere lograr algo y quiere conmover e intervenir en esta realidad que estamos viviendo, eso va a funcionar. Y si está distribuido y no está hegemonizado en ciertas manos, y muchas otras variables, ¿no? Pero al menos la que nos toca desde lo chiquito, bueno, la herramienta no está ni bien ni mal, las nuevas tecnologías no tienen por qué producir un mundo distópico, pero hay que militar para que eso no sea así. Y este es un proyecto de esos, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, Santiago, te agradecemos un montón haber estado con nosotras. Te comunicaremos en algún momento si quisieras para volver a charlar con vos, algunas cuestiones quizás más ligadas al arte, que también estaría buenísimo como indagar ahí. Y bueno, ¿nos querés decir algo más? ¿Querés comentarles algo a las personas que te están escuchando, viendo? No, bueno, por supuesto agradecerles a ustedes, decirles que cuando quieran me avisan y charlamos de vuelta, no hay ningún problema, encantado. Y no, con respecto a lo que vos decías en cuanto a la inteligencia artificial, me parece que yo no lo había pensado en función de la inteligencia artificial usada para el bien, eso me lo empezaron a remarcar cuando se empezó a viralizar. Como vos decías, para mí las herramientas no son buenas ni malas, son herramientas, y en definitiva creo que si yo tengo que hacer como alguna suerte de cruce político entre esos militantes, este proyecto y el momento en el que estamos viviendo, creo que por ahí lo que hay que poner sobre la mesa es que son los modelos de país que vienen, y en esos modelos de país probablemente haya un modelo que te pueda cuidar más y mejor ante una situación de posibles pérdidas de empleos, y hay otro modelo que va a decidir que lo defina el mercado. Claro. Y te va a dejar librado a la suerte del mercado. Me parece que en definitiva, hoy por hoy, no pasa tanto por la inteligencia artificial ni por sus beneficios o por sus problemáticas,
sino por cómo van a reaccionar los gobiernos y los estados ante esas problemáticas. Y yo creo que un estado gobernado por alguien que te va a dejar librado a la suerte del mercado, lo único que va a hacer es generar más pobreza, más exclusión y más desigualdad. Así que me parece que eso es el vínculo que yo encuentro entre los militantes, porque todas esas personas que están junto a la foto de sus hijos son militantes desaparecidos por cuestiones políticas, y bueno, y aparte son militantes desaparecidos por cuestiones políticas que en este momento están absolutamente vigentes y que tienen que ver con defender las conquistas de las sociedades o dejar que esas conquistas se diluyan en la mano invisible del mercado. Así que me parece que todo está absolutamente vigente y eso es, creo, lo único que me gustaría agregar a lo que ustedes dijeron, que bueno, estoy en el resto absolutamente de acuerdo. Súper claro y contundente. La verdad que te agradecemos las palabras del tiempo que te tomaste para tener esta entrevista y bueno, repetir que esperamos tenerte en otro momento, en otra oportunidad. Muchas gracias, Santiago. Cuando quieran. Si puedo ser de utilidad, cuenten con eso. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Chau. Adiós. Recordamos a quienes nos están mirando, escuchando, que si tienen alguna duda sobre su identidad y creen que pueden ser hijo o hija de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-eclesiástica, militar, empresarial, se pueden contactar con Abuelas a www.abuelas.org.ar o también a través de todos los medios oficiales. Claro, sí. Ellas van a poder ayudarlos. Exactamente. Vamos a escuchar una musiquita y ya volvemos. Bueno, te moldió. La cortina como que subió ahí. Sí. Y cortó. ¿Pero cómo? Perfecto. ¿Pero cómo? Sí. Son las 4:05 de la tarde de este veranito, tormenta Santa Rosa, lo que sea que estemos viviendo, este 2023, en pleno agosto. Le vamos a dar inicio a la sección. Sí, ¿querés que te la... Dale. Sí, porque esto es Me medio gusta. raro. Dale. Bueno, empezamos en esta segunda vuelta empezamos a aportar un poquito más de nosotras y tenemos secciones. Hoy te toca a vos, sí, con una dudita y a seguir. Y hoy, ¿cuál es el capítulo de hoy? ¿Cómo se llamaría? Memes. Hoy vamos a dudar sobre los memes. Que ya y después seguimos. Claro, y después seguimos. Pero primero vamos a ver un ratito. Que ya un poco hiciste en la intro. Anticipamos un poco al inicio. Me puse muy intelectualosa y me puse a leer cosas, buscar definiciones, escuchar podcast. La verdad es que la súper preparé. Es como los finales que consumís mucho y después no te armaste el tema. Sí. Bueno, estoy un poco así. Así que sepan disculpar, pero hay mucha información, los prometo. Bueno, en principio me pareció muy importante definir qué era un meme, digamos, ¿no? Bueno, hay muchas definiciones y hay una que rescata Juan Ruoco, que va a ser mi marco teórico del día de hoy, al menos para algunas cositas, que lo toma de una filósofa, que es que el meme es la unidad mínima de cultura, ¿no? En donde se expresa en un objeto de imagen o video, de video y de texto, o solo de texto, una expresión cultural, ¿no? Y que provoca afectos. Una de las cuestiones que son primordiales, digamos, es que representan una idea y que generalmente el tono es humorístico, irónico o satírico. También hay otros tipos de memes que son más bien reflexivos. Bueno, en una época el meme, la imagen de la tía los domingos a la mañana, de que Dios los acompañe, que tengan un maravilloso día, ¿no? Esa imagen de un corazoncito y un texto es un meme también. O sea, las cadenas de mails también han sido memes, digamos, ¿no? Hay una interpretación de lo que es meme actualmente que es solamente, no sé, Homero deslizándose atrás de la ligustrina. Bueno, no es solamente eso el meme, sino todo aquel producto cultural
visual o audiovisual que quiere generar, que quiere transmitir una idea y que se difunde y se viraliza rápidamente. Me encantó esa idea, más que nada porque ahora noto a mi vieja con sus cadenas. Es la number one del meme. Por eso es un proceso que viene de larga data. No es una cuestión que aparece ahora, claro. Sino que ahora está profundizada, que era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Y bueno, su objetivo es transmitir un mensaje de manera rápida, efectiva. No solamente es una forma de entretenimiento, sino que por lo bajo, más o menos explícitamente, comunican valores y opiniones también. Sí. Y ahí es donde la cosa se empieza a complejizar, porque no es solamente algo que te quiera hacer reír, sino como todos sabemos, el humor tiene contenido que a veces es más o menos político, pero siempre es social. Entonces, hemos pasado por etapas de reírnos de cuerpos disidentes, hemos pasado por etapas de reírnos de la minatrola, de hacer chistes con los coreanos, de hacer chistes con... Bueno, después se empezó a pensar respecto de los límites del humor. Bueno, hay toda ahí otra teoría que no nos vamos a meter porque es muchísimo, va por otros lados, digamos. Pero en términos de los memes también está esa discusión de qué es lo que producen, ¿no? Y acá podemos abrir dos líneas, ¿no? Una es la cuestión de que sobre todo profundiza Juan Rocco en su libro La democracia en peligro, cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público, que es la explicación de cómo llegamos a tener grupos radicalizados de ultraderecha, en este caso en Argentina, pero bueno, hace toda la historización de cómo surgieron, digamos, las páginas o los portales, ¿no?, del armado de memes allá por los inicios de los 2000, y que acá llegan mucho después, pero bueno, digamos, ¿no? Como siempre, el tercer mundo en algunas cosas viene bien. Que se dilate un toque en llegar como para ver cómo viene, como la pandemia, ¿viste? Arrancaba en Italia, o sea, bueno, capaz que hay algo de esto que hay que ver, antes en China, después Italia, bueno, ya está, ya teníamos cierto aprendizaje, digamos, ¿no? De lo que podía llegar a pasar. Vos sos muy optimista, porque... Siempre, profundamente optimista. Bueno, su lectura es respecto de cómo llegan a existir y a tener este poder, esta fuerza, estos grupos radicalizados, ¿no? Pero, y ahí te tiro mucha data, muchas hipótesis, sobre todo ligado a una cuestión, una palabra que a mí me pareció maravillosa retomarla, que es la cuestión del escepticismo, ¿no? Del no creer absolutamente en nada, pero pasarse de rosca en ese no creer en absolutamente de nada y reírse absolutamente todo, que lleva a el terraplanismo, a los antivacunas y al negacionismo, que esa es como la vertiente singular de Argentina, ¿no? La que incluso toca fibras mucho más sensibles cuando vemos ciertos tipos de discursos, memes y demás. Ahora, más allá de cómo se conforma, que ese es más para análisis político, y en todo caso lo vamos a hablar en un ratito en la columna de política de Luis, está la cuestión de qué nos pasa a lesotres. Los que no estamos dentro de esos grupos radicalizados de ultraderecha, y cómo podemos hacer algo con eso. Cómo podemos comprender qué está pasando ahí sin inmediatamente salir a juzgar. Bueno, lo que pasó post-elecciones, digamos, ¿no? Post-domingo, de hacer una lectura crítica, peyorativa, moralizante incluso, adoctrinante, disciplinadora de qué es lo que hay que salir a hacer, sino, loco, que nos estamos perdiendo una muy grande, y no solamente nos estamos perdiendo una, sino que estamos siendo parte de eso. Claro, el tema es ese, o sea, no es que nos estamos perdiendo, estamos recontra mil inmersos, estamos hasta la nuca de eso. Exactamente, porque es algo que, bueno, hay toda una cuestión histórica ahí de en qué comunidades nacen la producción de los memes, cómo se van convirtiendo en memes, pero lo que nos llega a nosotros, gente común, como una que abre Instagram a las 7, 8 de la mañana, cuando te despertás, scrolleas un ratito, antes de irte a dormir, y ves memes. Bueno, eso que aparece ahí no es eso. Digamos, es una producción que muchas veces tiene que ver con el divertimento, hacer chistes de Moria, ¿no?
cuestiones más banales, algunas otras más reflexivas, porque hay mucha cuestión poética también que se transmite a través de algunos memes que son frases cortas o preguntas o bueno, tweets, digamos, ¿no? Como recortes de tweets y convertirlos en memes. Pero hay algo que al menos a mí me interpelaba o me hacía pregunta, es que el meme interpela inmediatamente una afectividad, el afecto. Te reís, te da bronca, canalizás ahí tristeza, canalizás necesidad de fingir de demencia, canalizás frustraciones, ¿no? Ahora, no hay un pliegue reflexivo de qué carajos está pasando. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasa? Que ahora sale, bueno, en un rato vamos a hablar un poco más o mostrar algunos memes pospaso, digamos, ¿no? De como el efecto en redes inmediato de ese mecanismo que casi pareciera defensivo, pero al mismo tiempo cuánto no estamos formando parte de seguir fomentando las mismas herramientas que del otro lado están utilizadas para otra cosa, digamos, y ni siquiera con la maldad de destruir el mundo, a veces simplemente por divertimento, ¿no? Y eso es lo más peligroso porque ¿qué límites le pones a eso? Es que, bueno, la gran mayoría de los mortales, de la gente como una, de bien, de bien, sobre todo, claro, cae por eso, desde la ingenuidad, desde el divertirse una y también hacer divertir al otro, bueno, ya saben, mis problemitas con los pronombres. Sí, de hecho, bueno, hay un capítulo del podcast del Gato y la Caja que es todo por las risas, que justamente es donde entrevistan a Juan, que tiene que ver con eso, ¿no? Todo es para reír. No, bueno, pero es joda. No, bueno, pero es un chiste. No, bueno, pero riámonos un rato, che, si no la vida... No, hay algo de eso, de la fingida demencia, de la que hemos hablado un montón en este programa, que la cuestionamos. Bueno, ahora tenemos más data para cuestionarla, sobre todo porque podemos ponernos más o menos paranoicas en este punto, pero sí pueden ser herramientas que siguen produciendo personas que no salimos a la calle. Nos quedamos tuiteando o nos quedamos compartiendo memes o haciendo memes o mirando reels, digamos, y por ahí canalizamos un montón de nuestras mierdas pensando que estamos armando común con otras personas, cuando en realidad no necesariamente hay un otro del otro lado, más que compartiendo lo mismo que vos. Pero eso, ¿qué tejido arma? Bueno, nada, son preguntas, digamos, ¿no? Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, me acuerdo de cuando me compré la pava, que contamos esa historia. Todas esas cosas que nos pasan o facilidades, en otro momento es para comprar algo en Mercado Libre y no tener que salir a la calle. Ahora es para generar risa. Todas esas facilidades que nos dan, que nos hacen perdernos de la vida, del espacio público, por ejemplo. Claro, que bueno, ahí en 2020 algo de lo que pasó en pandemia y que al menos para mí fue como el momento de mayor interacción o de primer interacción fuerte con memes y sobre todo memes, porque Reels en ese momento no, que tuvo que ver con realmente poder empezar a registrar qué me estaba pasando en pandemia, ¿no? Entonces el vinito, el no poder dormir a la noche, bueno, todo eso se empezó a transformar en memes que en ese momento, ya ahí me sale el ser psicóloga, digamos, no lo puedo evitar, ¿no? Pero algo de empezar a tramitar algo de lo que estábamos viviendo, ¿no? Bueno, ahí surgió como una herramienta potente, digamos, para decir, bueno, estamos pudiendo expresar algo de lo que nos está pasando, porque todavía no hay mucha palabra, ni mucha idea, ni mucho cómo qué se hace, ni qué está pasando. Entonces, memes. Bueno, claro, ¿no? Ahora, eso se universalizó y está siendo la única estrategia para poder expresar lo que nos incomoda ahora también social y políticamente, no solamente en términos de tenés 30 y el viernes a la noche te quedas tomando un vinito y el meme es sobre eso. No, bueno, ya estamos hablando de otro tipo de memes. Así que ya influyen en la decisión de, a la decisión de votar. Ponele a qué candidato vas a elegir, a qué proyecto aprobás, o en el hecho de decir me sumerjo en las propuestas o no. O sea, solamente me alcanza con ver el meme que me hace cagar de risa y voy y voto. Claro. De vuelta, con lo que hablábamos hace 5 minutos atrás, las herramientas, buenas o malas, son herramientas. ¿Cómo las usamos? Exactamente. Y ahí, como agregar 2 cositas antes de ir a los memes, porque obviamente la sección de memes tenía que tener memes.
dos cosas, ¿no? Por un lado, o dos cuestiones que intensifican esto que venimos charlando, que es, una de ellas es, somos la generación de los memes, de los 30 y medios para acá, ¿no? Hacia las adolescencias, juventudes, no hemos tenido grandes luchas en la calle, más que las revueltas feministas, las calles feministas. Después, no. Entonces, hay algo de la calle que no la tenemos tan cercana como herramienta como la virtualidad. Eso por un lado, no sabemos cómo poner el cuerpo ahí. Digamos, no a la violencia, a tener que salir corriendo, al tener miedo, al peligro, al gritar, digamos, ¿no? Sí. No tenemos ese ejercicio. Vos sabés que a mí, o sea, si bien se han hecho un montón de manifestaciones y pasan claro, un montón de represiones, vos sabés que a mí, volviendo a mis sentimientos a partir del 2015, a mí me pasó eso en el 2015, que digo, me llevó directamente el 2001, y yo digo, yo el 2001 era chiquita, no era yo la que ponía el cuerpo. Claro. Ahora me toca a mí poner el cuerpo, y yo, conociéndome, yo no estoy para esa. Claro. No sirvo para esa. O claro. Sí, no sé, lo veré el día de no estamos subjetivadas para ese tipo de enfrentamientos. Claro. Y por otro lado, está la cuestión de la banalización de la política y un consumo irónico también que va de la mano de personajes de paneles de Canal 2 en el Congreso de la Nación, digamos, ¿no? Ya siendo nuestros legisladores. Sí. Entonces, bueno, todo eso forma un buen caldo hermoso para que entonces el modo de expresarnos es ver cuántos likes tiene Messi cuando levantó la copa, ¿no? Que bueno, para eso sirve, para otras cosas capaz que no está tan peor. Claro. Así que vamos a ver ahora sí... ahora sí que importa, el memes. Vamos a ver el primero y el segundo que elegí para escenificar, bueno, los afectos de desesperación, bronca y posterior caída de ficha del domingo a la noche al lunes, ¿no? Bueno, el primero es, Floricienta. Sí. Adita Sabanalo me pareció maravilloso porque además es... la necesidad de que alguien resuelva. Sí. O sea, bien de lo mágico maravilloso. Lo mágico maravilloso al palo. Sí. Y la 2, que es, bueno, obviamente, nuestro querido Dumbledore siguiendo con la magia, tiempos oscuros se acerca el Harry, ¿no? Bueno, así arrancamos la noche. Y después empezamos a fingir demencia. Inmediatamente. Fingimos demencia con el 3, que es, bueno, Clonachu. ¿Cómo fingimos demencia además en estos tiempos? Medicalizándonos, pidiendo carpetas psiquiátricas. La cantidad de memes, de stickers en WhatsApp del clona. Ay, bueno, me mando un clona del vino, del sí. Claro, esa es la primera. Después aparece el 4 y el 5, que son el consumo irónico al palo, hecho y derecho. ¿A qué hora se va a dinamitar el Banco Central y cómo evitar el tráfico en la zona? Bueno, ¿no? Como un portal de noticias posible el 2024. Y la siguiente, la 5, que es, bueno, en Mercado Libre, ¿no? Cuando gane Milei, riñón en impecable estado. Decía, cuando gane Milei no habrán... ¿cómo es? Daré señales. ¿Cómo es el meme que estaba circulando? No diré nada, pero habrá señales. Bueno, una persona publicando su riñón en perfecto estado en Mercado Libre. Y después aparece... empieza a suceder por momentitos una caída de ficha de eso, ¿no? Que es el siguiente meme, que es, che, cuán pifiados estamos, ¿no? Este es un meme además platense, como debe ser, que es en qué momento dejó de ser un meme Milei. Está en varias calles de La Plata, así que está haciendo una intervención política, me parece muy bien. Y que más allá de esto, como decíamos, las herramientas existen, y no hay que denostarlas por sí mismas, y se puede utilizar la herramienta para el bien, como hablábamos hace un rato con Santiago Barros. En comunicación social, es locutor, está trabajando, bueno, no importa. Haciendo unas cositas. Trabaja. Ahí. Trabajo. Es importante. Sí.
y demás. Es importante, sobre todo en el contexto. Sí. ¿No? Vivir. Sí, también. Trabajar. Claro. Bueno, la columna de hoy tiene que ver con gatitos y perritos. ¡Joya! La columna ¿No? de política. Hablando de gatitos y fingir perritos. demencia. Bueno, joya. Sí, ¿No sería... escuchaste el programa entonces? Recién lo estaba escuchando, sí. No hay que fingir más demencia. ¿No? Bueno, perfecto. Al menos hoy. Bueno, entonces vayamos con la trompada. Entonces, chau. No. La trompada que nos dio las elecciones. Sí. Este domingo las PASO en realidad, donde aún no se define nada concretamente, salvo los candidatos que van a ser candidatos, hasta aquel entonces eran precandidatos, y la sorpresa de los números, ¿no? Fue una sorpresa creo que para todos. ¿O no? Digo, Cristina Fernández lo dijo hace 2 meses, va a ser una elección de tercios, yo me permito dudar, y decir, bueno, fue una elección de 4/4, hubo un factor importante que fue el voto en blanco o el ausentismo. Pero bueno, nos dejó un lindo no, para nada, pésimo resultado. Sí. ni siquiera quiero usarlo metafóricamente, el lindo, que fue a Javier Milei como el candidato más votado y un candidato que no tenía interna, o sea que es solo candidato y frente y más fuerza. votado. Y fuerza porque es frente, tal cual. Así que primero vamos a repasar algunos números. Los números que seguramente ya lo vieron en todos lados. Otra vez. No querían ver más números, les pido disculpas porque los vamos a volver a ver. Bien. Ahí están en pantalla, no están ordenados por orden de cantidad de votos, sí. Sino que, bueno, están ordenados por fuerzas. Primero las fuerzas que competían en la interna. El ganador de la fuerza de Unión por la Patria es Sergio Massa, fue Sergio Massa contra Grabois. Para los que lo están viendo a través de Twitch, lo pueden ver, el número negro es el número de la elección total del candidato, es decir, que, por ejemplo, Juan Grabois sacó 5,87, pero en la interna, digo, tomando la totalidad, tomando el 100% de los votantes de Unión por la Patria, Juan Grabois sacó el 21,52 y Sergio Massa el 78,48. Estos son datos a nivel nacional. Sí. Entonces, se posiciona primero la fuerza de Javier Milei con 30,04. Segundo, 28,28 Juntos por el Cambio, en la unión entre Larreta y Bullrich. Y tercero, 27,27 es el dato que sacó Unión por la Patria. Más relegados atrás el Frente de Izquierda con 2,65 y el gringo Schiaretti con 3,83. Al final me dan 2 los votos de Schiaretti, un poquito más. Pero bueno, tiene la provincia de Córdoba que bueno tuvo un fuerte apoyo. Claro. Vamos a ver cómo... también los datos de la participación en total, 69% fue la participación del padrón y un 4,78% de la gente que ha votado en blanco. Pero vamos a ver cómo votó la provincia de Buenos Aires a presidente. La provincia de Buenos Aires ganó Unión por la Patria. Sí, sacó un 32,12, quedando en segundo lugar Juntos por el Cambio, con 29,14, y recién tercero Javier Milei con 24,53. Sigue el cuarto y quinto puesto, quedó para el Frente de Izquierda y Schiaretti. También invertidos, ahora que lo pienso. ¿Cómo votaron los platenses? Eso también me gusta ver. Sí, una radio que sale a través desde la ciudad de La Plata, desde la Universidad Nacional de La Plata. ¿Cómo votaron los platenses a presidente? Vamos a verlo. La Plata eligió a Juntos por el Cambio como primera fuerza con un 35,96, segunda fuerza Unión por la Patria y la tercera fuerza Javier Milei. Entonces, digo, Milei no fue quizás el más votado a nivel provincial, en este caso a nivel local, pero sí, a nivel nacional. Era algo que se decía, o que al menos se ponía en cuestión, ¿no? ¿Cuánto del voto de Milei era una cuestión porteña bonaerense o era una cuestión nacional, digamos? De hecho, había toda una lectura previa ligado a las elecciones de gobernadores, que justamente había un análisis o unos resultados muy malos para las fuerzas que acompañaban a Milei, más o menos explícitamente, porque no siempre eran explícitas o no salía, digamos, su foto en la lista, creo que en casi ninguno de los casos. No, ninguno. Pero sacaba 1%, 2%, 3%. Ahora, él como figura a nivel nación, estamos hablando de otra cosa. Se votan a las figuras. Sí. Un poco lo decíamos la semana pasada. Yo dije que venía en octubre, al final vine ahora, pero bueno, la emergencia me trajo aquí. Decíamos que no se iban a traspolar los números de las elecciones provinciales a las nacionales
hay un claro ejemplo de que eso no pasó. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en las elecciones generales de octubre. Vamos a ver qué votaron los bonaerenses. Antes de continuar, el ganador de todo esto es Axel Kicillof con 36, como 42%, que no iba a interna. Todos Juntos por el Cambio sumó 32,93. La interna, 4 puntitos. La interna la ganó Néstor Grindetti, que es el ex intendente de Lanús, donde ocurrió un hecho que marcó como un quiebre la previa, y sin embargo fue el candidato más elegido. Presidente de Independiente también. Y también presidente de Independiente. Maratea el último tiempo. Sí. Es un tema interesante este muchacho. Por ahí en otro momento lo podemos Fútbol charlar. y política, puede ser una buena... Sí. A veces parece que no se tocaran esos polos y sin embargo sí. El Frente de Izquierda también iba a interna con Rubén Pollo Sobrero, que parece un actor de Hollywood ahora. Ganó la interna frente a Alejandro Bodart. Y Carolina Píparo, que bueno, fue más un arrastre de lo que es la Libertad Avanza. Sacó 23,76%, posicionándose tercera. Hay una hermosa fotito de cuando chocó a 2 personas creyendo que la estaban por robar. Sí. Vamos. Escúchame, sí. ahí, capaz es una pregunta para después, pero te la dejo picando para después. Sí. Acá en el chat preguntan si hubo mucho corte de boleta, al menos en la Ciudad de La Plata, pensando en los resultados, ¿no? Si querés contestarla después ahora. Pero... No, esa pregunta se responde con la siguiente placa. Vamos a ver cómo eligieron los platenses a las diferentes fuerzas y a los diferentes candidatos. Bien. Recién veíamos que, por ejemplo, en La Plata la candidata a presidenta más votada había sido Bullrich, que el candidato a gobernador había sido Grindetti, y sin embargo el candidato más votado fue Julio Garro, que iba en la lista con Larreta y con Santilli. Entonces ahí hubo un claro corte de boleta. Bien. En los últimos días circulaban algunas imágenes vía redes sociales donde se veía que repartía boletas sola, como que militaba el corte de boleta. Evidentemente tuvo su efecto, porque luego le sacó más de 12 puntos al candidato, no opositor, pero que sí que competía con su frente, que es Juan Pablo Alan. Por el lado de Unión por la Patria ganó el ex intendente Julio Alac, comodísimo, por bastantes diferencias por sobre los otros 4 candidatos que competían con él. El Frente de Izquierda ganó Luana Simeoni, que ya había sido candidata en otras oportunidades, contra Daniel Rapanelli. Y un personaje nuevo para los platenses, pero que estaba dentro de la lista de Javier Milei, La Libertad Avanza, y se posicionó muy cómodamente en un tercer puesto, Luciano Guma, que no fue a interna y sacó 17,40%. Entonces, en la ciudad de La Plata hubo corte de boleta, evidentemente, quizás en provincia de Buenos Aires mucho menor, pero también hubo corte de boleta. Se cortó de la mitad para abajo, digamos. Sí. Después de Axel, básicamente. Claro. Bueno, viste, también ahí es complicado porque por lo general tratamos de medirlo a partir de los cargos ejecutivos, presidente, gobernador e intendente, pero también hubo candidaturas o precandidaturas en ese momento a Parlasur, a senadores, a diputados, y sin embargo es un análisis que no se hace en los medios y acá tampoco, perdón. Claro, pensé que ibas a hacer algo distinto. No, solamente al respecto en diputados, creo que de 3 pasaría a tener, o sea, la fuerza del Frente de Milei, el partido de Milei, sí, el partido pasaría a tener 40 bancas. Sí, de diputados y 8 senadores, con estos números, ¿no? Sí, que esto todavía no se define nada, pero sí. De 3 a 40, y asusta, porque es lo que decimos, ahí es donde se votan las leyes, gente, se presentan los proyectos, se votan las leyes o te las frenan. Sí, claro. No, sí, me parece muy buena la acotación porque, todavía, repito, no están estos números, pero suponiendo que se repitan en octubre, y por más de que, milagro, gane el candidato de Unión por la Patria, le va a tocar gobernar con un Congreso, bastante en contra, porque también recordemos que Bullrich está ahí en juego, ¿no? Cierto que son 3. ¿Y cómo que...? No es solo volvieron y son 3. Claro. No, pero digo... mira, George, se remasterizó tu frase. Qué miedo. Recién lo decíamos afuera de aire, un poco en broma y un poco en serio, cómo Bullrich pasó a ser moderada, ¿no? Pero claro, en comparación con un candidato que dice viene a prender fuego el Banco Central. Sí, creo que ya sea por sus dichos como por la
la estrategia que están utilizando o pospaso, digamos, Claro. porque, bueno, ahora continúas, ¿no? Pero hubo un comentario de Milei que lo reforzó después de las PASO, que fue llamar a plebiscito para derogar la ley de interrupción del embarazo. Y Bullrich salió a decir que no se iba a poner a discutir esas cosas, que primero había que atender la economía, que era más importante y que no era momento para seguir armando grietas en el país. Entonces, no es solamente que ella queda moderada al lado de él, sino que, bueno, la tiene difícil Bullrich para ver qué público coopta para poder quedar ella en el balotaje y borrarlo a Milei. Ahora vamos a ver qué es lo que van a tener que hacer cada uno de los candidatos que tienen más chances. Sepan disculpar Miriam Bregman y el gringo Schiaretti, pero se va a resolver entre Sergio Tomás Massa, Javier Milei y Patricia Bullrich. Así es. Veía que había mucha gente en el chat, o al menos había unos cuantos. Les iba a preguntar antes de comenzar, yo estoy convencido de que la victoria de Javier Milei, esos 30 puntos, es multicausal, no hay una sola causa. Tal cual. Que nos vayan comentando a ver qué creen, por qué fue el candidato más votado. Lo que yo estoy convencido es que la mayoría que votó a Javier Milei no fue un voto, como se dice, programático. Es decir... Hay una persona que acaba de decir, es mi momento de participar. Por favor. Yo me lo imaginé tipo haciendo así. Sí, por favor, por favor. Tipé, que ahora lo y después leemos. lo vamos leyendo sobre el final. Exacto. No es programático, no es emocional, no es ideológico, sino que es racional. Entonces ahí uno le hace un poco ruido de la cabeza, ¿no? Decir, ¿cómo el que vota a Milei es racional? La racionalidad pasa porque un amplio sector de la sociedad necesita respuestas que no las obtuvo ni con Juntos por el Cambio gobernando los 4 años de macrismo, y tampoco con el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. Entonces, Javier Milei lo que hizo fue tomar problemas de la sociedad, problemas reales, y plantear soluciones, para mí falsas. Claro, disparatadas, lo que sea, pero soluciones. Pero soluciones, exacto. Eso creo que fue una de las causas. Por otro lado, fue una canalización del descontento. Antes los escuchaba que hablaban del 2001. En el 2001 hubo una elección de medio término donde el que ganó o había quedado segundo era el voto en blanco o el voto feta de salame. Había mucha feta de salame en los sobres. Hoy se canalizó por una figura, que es la figura de Javier Milei. Vos sabés que... Perdón que te interrumpa. Sí, claro, no. Yo no lo había visto. Perdón, me alejo. No es porque quiera estar está cómoda. Sol. No es porque quiera estar la cómoda, sino para tener un buen fundamental. ángulo con mis compas aquí presentes. Lo que me decís... O sea, cuando Milei sale a dar su discurso, qué sé yo, en su búnker, que se escuchaba el grito de que se vayan todos. Sí. El que se vayan todos del 2001, que fue el voto en blanco, ahora se tradujo en votar a Milei. En una persona, tal cual. 2001 intensifies, ¿no? Hablando de memes, se me vendría ese meme a la cabeza. Después, por otro lado, creo, intentando pensar las causas, yo creo que el electorado de Milei no está convencido de que la totalidad de las propuestas vayan a ser tal cual las dice. Por ejemplo, venta de órganos libremente, portación de armas. Incluso en ese sentido se dio marcha atrás, al menos discursivamente en los medios, salvo Píparo, que ella sostuvo que había que mantener a la sociedad armada. Después el resto dijeron, bueno, no, por acá no. La idea anticasta, otro factor que influyó, esta idea de que el Estado gasta mucho, entonces hay que recortar un poquito por este lado. Después, bueno, esto lo decía recién, lo de la aportación de armas, las vouchers para estudiar. Acá en este sentido se nota que hay un caucheo muy interesante. Yo no sé si ustedes la escucharon a Javier Milei post elecciones, cómo ha bajado unos cambios en su discurso. Sí. Es otra persona. Ahora, entonces en ese sentido... Bueno, no sé si tanto, pero sí, se moderó muchísimo. Bueno, pero en ese sentido, ahí tiene un desafío, porque a lo mejor parte del electorado votaba a esa efervescencia, y sin embargo ya no está más. No te pases de caucheo, diría Rechi Musi en su momento. Depende, yo ahí me pongo dos cosas. Ahora voy a leer lo que nos dijo Jasu Alone, que es la que se está... La que es bien. Está preparando. Pero antes de eso,
Bueno, no voy a decir lo otro porque no tiene ningún sentido. No, en realidad decilo, no, seguramente Milei y la gente le ha avisado a sus seguidores, fanáticos y demás, che, yo voy a hacer esto, pero ustedes no se la crean demasiado. O sea, me parece que hay una inteligencia performática que es distinto a otros candidatos, sobre todo porque no tiene una verticalidad o un verticalismo de partido político histórico que funcionan de otras maneras. Me parece que también hasta eso puede ser leído en clave irónica un poco lo que veníamos hablando. Pero bueno, no lo sé, no lo sabremos. Acá la hipótesis, teoría que tiene respecto a por qué Milei sacó tantos votos es la siguiente. A ver. Los votantes mileístas, me gusta ya el adjetivo, son niñes, hijos de pibes de más de 40 que no hablan de política en casa, que están negados con la política, arruinados. Les pibites que votaron a Milei creen que Javito es el gran salvador de la economía, no lo piensan mucho realmente. Yo creo que creen que están haciendo la buena elección de sus vidas. Pero no tienen conciencia de nada en general, son pibites que creen que con Milei se puede resolver todo solo porque es un random que hizo toda su campaña en TikTok. Después hay otro porcentaje de pibes que escuchan dólares y flashean cualquier otra cosa. Lo vivo con sobrino porque le tuve que explicar. Eso dice otro de los oyentes. Así que ahí ya van con la cuestión, bueno, sí, de los alquileres, de pibes que están terminando el secundario, que no tienen que pagar alquiler, entonces pueden darse ciertos ajustes en su elección, ¿no? Sí. Y ven un jueguito con 15.000 reproducciones, les parece que va por ahí y bueno, y se meten. Y bueno, pero va por ahí porque lo han votado. Bueno. En el sentido de que él, en su comunicación, no falla, porque capta a esa 15.000 pesos. A esa generación. Claro. Sí, eso sin dudas. Y que eso no lo han hecho los otros partidos. Claro. Eso sin dudas. Yo, a partir de lo que decía la persona en Twitch, yo había traído algunos de los mitos de los votantes, y 3 mitos es uno que son gente cheta, otra que son gente joven y otra que eran gente antes de Juntos por el Cambio. Puede ser que hayan algunas del sector más cheto, que haya gente ex Juntos por el Cambio, puede ser, pero no es la totalidad. No. Me parece que Javier Milei es transversal a todos los espacios políticos. Incluso, yo que tenía anotado, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, en la colonia Urquiza y en Paulet, 2 pueblos de clases populares, bajas, por decirlo de alguna manera suave, ganó Milei. Los únicos 2 pueblos. Entonces, de chetos no tienen nada. Los acá habitantes. también comentan conocidos, amigues de la comunidad LGBTIQI+, que también lo han votado, y claramente son personas que inmediatamente van a sentir el sacudón y la violencia de este gobierno en caso de que se concretice. Claro. Sí. No, es una realidad que es transversal. Sacó 7 millones de votos. Es un montón. Sí, no es joda. También, no son solo pibites. También, un dato no menor, las últimas semanas, no me acuerdo puntualmente, medio que había desaparecido los medios de comunicación, ¿no? Se les daba mucha manija en su momento y había desaparecido. Y se cree que ahí fue cuando empezó a crecer más. No, ahí está el viejo dicho, el pez por la boca muere. Cuando empieza a hablar de más, empieza a decir que va a quitar derechos, fue ahí cuando empezó a decir, no, este es un loquito la gente. Cuando salió de los medios, quizás fue otro de los factores que pueden ser que haya sido canalizado en él y que haya sido el candidato más votado. Ahí sumamos otras cuestiones que, por ejemplo, son los medios masivos de comunicación, que es algo que se achaca mucho y que hay teorías al respecto y hasta modos de intentar producir una contrahegemonía, pero también es cierto que ya los medios de comunicación no están teniendo el efecto que otrora, diría una señora más grande, y que justamente, bueno, una de las cuestiones tenía que ver con que uno de los perdedores fueron también los medios de comunicación que intentaron bajarlo en las últimas semanas y no les surtió efecto. De hecho, pareciera que todo lo contrario, porque tiene otro nicho que no es el de la televisión. Tal cual. Sí, lo que siguen teniendo mucha influencia es que son los generadores del contenido que después se va a replicar en redes sociales y en eso, ahí sí, tiene una llegada más a la juventud. Claro. Bueno, ¿qué es lo que queda por delante? Iba a decir un chiste, no corresponde, porque estamos hablando serio. Iba a decir el suicidio masivo, pero no, en absoluto. No. Le vamos a poner garra a lo que queda.
Y si no, ya armamos El bolsito. Claro. Claro, y me voy. El Me buquebús. voy. No, hay que no, luchar firme gente. está en Yo ya Argentina. lo decía, para mí las elecciones significativas eran las PASO, porque eran las que me daban el pie para decir, bueno, ¿empiezo a militar o empiezo a preparar la oposición? Bueno. Bueno, sí. No son excluyentes. Siempre No, bueno, fue- es que sí, Bueno, sí, obvio. es una gran encuesta general. Pero nacional. porque además la oposición va a ser necesaria incluso aunque gane Massa, digamos, porque Sí, van a ser tiempos mucho más constitucionalizados, institucionalizados, pero bueno, también va a tener que jugarse una fuerza ahí de poder construir un país que no es tampoco el que se estuvo viviendo estos últimos meses, años. Entonces, oposición va a haber que ser por adentro, por afuera, en la calle o en asambleas o en organizaciones, pero sí, porque esto, ¿no? Uno de los elementos, los condicionantes para que esto suceda es justamente el voto bronca o el voto decepción o el voto che, esto no es o no Tal es cual. por acá. Tal cual. Y en relación a eso, el kirchnerismo es por ahí el espacio que lo tiene más difícil, Claro. porque es un espacio que están gestionando. Entonces, necesitan una propuesta concreta, pero el votante dice, bueno, pero pará, monstruo, ¿por qué no ahora, vos que sos ministro de Economía y candidato? Ahí la tiene más difícil. Después también yo creo que se perdió bastante tiempo en la campaña de querer retener al kirchnerismo. Fue difícil, porque bueno, Massa no era un candidato que convocaba a todo el aspecto kirchnerismo y que aún no convoca. No lo hace, sí. Y que aún no convoca. Y también, bueno, sí, ¿Qué? sé dónde iba. Estaba la figura de Juan Grabois, que era donde... Claro, me parece que ahí hubo una pelea muy personalista respecto de que esos votos, y con esta hipótesis de que Massa tenía que salir primero, respecto de quizás el kirchnerismo ahí no tenía que ser convocado por Massa, o no orgánicamente quizás, Claro. y focalizar en donde había que focalizar. Si el kirchnerismo no se iba a poner a votar a Bullrich, No, digamos, sin dudas. Y por más que lo militaste ahí o ahora lo vuelvas a militar, digamos, también hay una formación que se hizo que no es tan fácil de disciplinar, digamos, ¿no? Porque hay cuadros políticos, hay gente que ha militado muchísimos años, que se formó, que leyó, ¿no? Es muy injusto pedirle a esas personas que después coman o se alucinen con espejitos de colores, digamos, ¿no? No, ya no va a ser cada vez más difícil. Porque ya los kirchneristas de la primera ola tenemos 30 y pico, 40. Claro. Ya no somos Sí, más los de claro. 20. Tal Sí, cual. pero se vuelve a incurrir en eso. O sea, porque se le vuelve a pedir, se le vuelve a vender espejitos de colores y a pedir que, bueno, que O banquen. no claridad, porque me parece que ahí con más claridad y sinceridad hubiera sido mucho más fácil. Si sabemos Totalmente. quién es Massa, igualmente lo vamos a votar, digamos, ¿no? O Sí, se sí. lo va a votar. Me parece que hay que ser más sinceros, digamos. Sí. Totalmente. Sí, lo cierto es que fue una elección signada por el cambio. ¿No? Claramente, si la gente Sí, pedía claro. un cambio, entonces el desafío está en cómo mostrarse como un candidato que no va a ser la continuidad, sino va a ser el cambio, que es lo que la gente estaba pidiendo. El chat opina y Sí, dice lo sí. siguiente. ¿Te imaginas, Pato Presidente, subsidio en vinos? Vamos Bueno. a tener el sponsor de esta, un cachito, de esta un columna. cachito Bueno, de fingida ey. demencia. Ey, vamos, bien. Estamos para esa. La nombraron y entonces digo Vamos que también con Pato. la tiene difícil Pato Bullrich porque, por un lado, en su discurso de cuando el domingo, Perdón, gente, sí. el que se quiere Marta es Larreta. No, Bueno, sí, bueno. sin dudas. Terrible. Pero también el voto de él es bastante codiciado hoy por hoy. Creo. Sí, todos los Todos votos los son votos codiciados. son bueno, codiciados. sin Todos duda, los que sin no duda. pasaron son codiciados, los de él más. Habrá que ver qué hace en su... Bueno, no sé. Bueno, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que lo que es la interna de Juntos por el Cambio se planteó como los halcones y palomas. Sí. ¿No? Los halcones, los más bravos. Y Él era paloma. Claro, era para la parte de Bullrich, los halcones, y él era paloma. Sí. ¿Cómo acercar? ¿Cómo acercarse a la gente de Larreta, Bullrich? Tiene que bajar un poco un cambio. Claro. Pero también estaría perdiendo, porque pará, si yo lo que quiero es esa efervescencia que Yo en su quiero momento. halcón. Claro. Claro. Denme un halcón. Yo vine por un halcón. Exactamente. Halcón, no, halcón. Bueno, parecido. Bueno, Bueno, sí. Bueno. un halcón ebrio. Lo cierto Alcoholes es y palomas. Lo cierto es que Alcoholes y palomas. palomas. me encanta.
la próxima, el próximo frente político. Lo cierto es que, bueno, es que hay 11 millones de personas que no fueron a votar. Sí. ¿No? ¿Cuántos éramos? ¿47 millones de habitantes? Más o menos. Casi 50, creo. Casi 50. Sí. 11 millones no fueron a votar. En la provincia de Buenos Aires se cree que entre un 3 y un 6% que no fueron Va a decir podrían... algo, Ornella. Tengo entendido que somos 45 millones. Por eso, bueno, casi 50, está bien. 45. Bueno, escuchá. 5 Hay como millones menos. 5 45 millones somos. Bueno, no deja de 11 ser... Redondeemos. Es un montón. Es un montón. Redondeemos. Es un montón. Sí, 30%. Está bien. Bueno, está bien, claro. Es un montón. Bueno, Sí. es allí, creo yo, donde van a tener que ir a disputar voto a voto tanto Massa como Bullrich, incluso Milei. Digo, yo no creo que Milei no creo que este sea el piso de Milei. No creo que sea 30. Por lo general, hay una cuestión que lo decíamos en la columna pasada, una cuestión psicológica de que el primero es el que va a ganar. No, Probablemente. estás diciendo no es el techo, entonces. Claro, no, él está diciendo El no, piso, es el, no es el porque piso. después porque puede ir más para arriba. Por eso, no es su techo esta cantidad de... O sea, es No. su Bueno. piso, pero puede seguir creciendo. Bueno, claro. Claro. Claro, ¿vos decís eso? Sí, yo siempre la pensé al revés a esa metáfora, pero sí, bueno, eso es lo que quería porque decir. a ver, nosotros sabemos de eso, de que está ese mito de que el que sale primero al final suma votos, porque como lo vemos primero, Claro. vamos y lo votamos, seguro. No estoy de acuerdo con esto. Está bien, pero ese es el mito. Sí. En el caso de Milei hay como una teoría que dice, bueno, no va a pasar esto con Milei, no va a sumar votos, de hecho va a disminuir en votos. Para mí sí. Bueno, eso es lo que, Yo estoy en eso es lo que esa. quería decir, ¿no? No, yo lo decía al revés. Él, Lu Yo lo decía dice al revés. claro. Para él sigue la teoría de que va a sumar aumentar, sí. votos porque Ah, salió mirá. primero. Sí. Y no saben lo que deseo estar equivocado. Claro, quiero obvio. este Está bien, es tu recorte. análisis. Sí. No, mi análisis es que no, porque hay muchas. Para mí hay gente que, primero, que no ha votado, segundo, que ha votado no por votarlo a Milei, digamos, ¿no? Bueno, creo que fue Tonietti que dijo que. Es verdad, es una persona sola, pero bueno, su peluquero Sí. votaba a Milei para darles un susto a los kirchneristas. Bueno, hay algo de eso también, del Puede ser. morbo, de generar eso en los otros, digamos. ¿no? Sí. Acá uno dice, elijo creer. Estamos en modo elijo creer. Elijamos Con creer. Lombati, escuchanos, querenos. Una vez. Nosotros a vos te queremos. Bueno, por último, pensaba en los votos de Moreno, que fueron 0,86% en todo el país, pero esos votitos siempre vendrían bien. Y Schiaretti no deja de ser un gobernador ligado al peronismo. ¿Quién habrá sido el primero que levantó ese teléfono para llamarlo, no? Sin embargo, Ajá. antes de entrar acá al estudio, Apa. un tuit de Juan Schiaretti decía: tal como le expresé el domingo pasado, seré candidato a presidente por Hacemos País, Sí, Hacemos no se País, va a que es el bajar. frente. Por ello niego la versión que circula en algunos medios de comunicación sobre un supuesto acuerdo político de unidad con candidatos de otras fuerzas para enfrentar a Javier Milei. Miller. Bueno, no se baja Schiaretti, no regala sus votos firme. Bueno, pero son 3%. Pero no se iba a bajar. ¿Alguien pensaba que se bajaba? Se incluirán versiones. ¿Sí? No, bajarse no, pero. No, otra cosa son operaciones. Acuerdos políticos, Claro. quizás. Claro. Acá preguntan si los votantes de la reta van a ir a Milei o si se van para Pato o irán a Massa. Más allá de la... Porque otra cosa son los intentos de esos candidatos de cooptar Sí. votos. Ahora, si hacemos ahí un abuelo de pájaro, ¿no? Abuelo de paloma. ¿A dónde irían el perfil de votante de la reta a votar si no se lo militara? Si no se sintiera convocado para que alguien le pida el voto. ¿Pero a dónde iría? Y está bueno para pensarlo. Por un lado, ¿por qué no eligió a Bullrich y si a la reta en la interna de Juntos por el Cambio? Y a partir de esa respuesta es, bueno, quizás si el voto era más anti-kirchnerista, va a ir por Bullrich Claro. o por el candidato que esté más cercano. Pero si uno piensa en las ideas, quizás no tan profundas, pero yo me arriesgo a decir que el votante de la reta es bastante cercano al votante genuino de Massa. A lo mejor un porcentaje vaya para el Del ministro 11 de con Economía. que el 7, 8 vaya. Es un montón. Bueno, estaría muy Sí, bien. no, sí, Pero sí. porque no sé si él ejerció tanto la cuestión antikirchnerista más allá de ciertos dichos, digamos. Me parece que lo que más quedó de él era su tibieza y su ser Swiftie, digamos. Sí. no, Bueno, no hay sí, otra sí, cosa ahí. sí. Y teniendo en cuenta esto, de que él como que era el más moderado y Claro. que Javier Milei rompe con la grieta, yo creo que para Milei no van los votos de la reta. Se quedan en Bullrich, en Massa Buen Massa, sí. o en random, que puede ser Schiaretti, blanco, nulo.
y demás. Veo la sonrisa de Victoria que se ríe con los comentarios del chat y yo acá no llego a leer. Claro, Dice, Así que quien estaba preguntando lo de los votantes de la reta, ¿no? Sí. Dice, claro, porque mi duda es esta. Nuestra interna, la de los peronistas, ponele, es una cosa. Sí. Pero la interna de los amarillos es distinta. Yo creo que la retista no vota a la patera. Y me río porque dijo, casi pongo con la E. Y en vez de patera, iba a hacer otra cosa. claro. En honor a la butaquera. Bueno, Sí. está bien, chiste interno, Bien. joya. Lo entendimos desde la primera, digamos. Pero es cierto que no entendemos cómo es su interna y si hay una cuestión tan verticalista a la hora después, bueno, se vota, digamos, ¿no? Una cosa son los candidatos y otra cosa es el votante. Claro, si esto me lo preguntabas en 2015, yo hubiera dicho sí, se vota al ganador, que así fue. De hecho, en 2015 hubo una interna de Cambiemos en aquel entonces. Eran 3 personas, tres candidatos y ganó Macri y fueron Claro. todos atrás de Macri e incluso subió ese techo. Bien, Macri. claro. Ornella quiere decir algo, A nuestra ver. Ay, no te productora. podemos escuchar. Yo creo que va a ir a un balotaje. Orne cree que va a ir a un balotaje. Voy traduciendo porque acá no te escuchan No, todos. ¿no escuchamos? No, pero Porque Luis no no tiene tiene audio. de una. Sí, Massa quedó segundo, digamos. O sea, Massa quedó segundo. no el partido, pero sí Massa sí quedó segundo. Creo que Grabois, o sea, todos los votos de Grabois van a ir a Massa. Hay que ver qué pasa con la reta, hay que ver qué pasa con la izquierda también. Pero creo que todo se va a definir como en estos días, meses. Pato ahora parece ser buena persona, está cambiando como el discurso también. El hecho de que diga, bueno, no hablemos del aborto, eso ya está hecho. Hablemos de la crisis y ahí va a ser importante también qué dice Massa, porque creo que también, o sea, estamos como señalando mucho a los votantes de Milei y estamos, o sea, no sabemos qué onda el presidente y bueno, también qué onda Massa y qué piensa a futuro. Yo creo Sí, que sí. Es cierto que nuestro presidente es Alberto. ¿Qué? Che, había que solo ponerle un micrófono a Ornella para que hablara. Se dan cuenta, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, ¿qué pensás? No, bueno, ¿qué dice y qué hace Massa, ¿no? Claro. Porque él no deja de ser el ministro de Economía de la República Argentina. Bueno, hemos llegado medio ya al final. La verdad que me hubiese gustado venir con otros datos. No los manejo Son yo. estos. Yo solo Analizamos. No maten al mensajero. No. Pero antes, yo veo Sí. que siempre, digo, esto se puede ver en YouTube más adelante, y ponen un recorte muy bonito. Y a mí ¿Te armaste algo? este cosa no me, perfil ¿Querés no venir me acá? favorece. No, para algo así. Listo, ese va a ser el recorte que yo voy a tener. No, pará. De vuelta. Andá más para... Ahí, No, más para allá, ahí. Ahí. listo. Ese va a ser tu ese va a ser recorte. el recorte para YouTube. Gracias. Bien, esa va a ser la imagen que utilizaremos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Hoy tuvimos un día ajetreado. Esperamos haberlos acompañado un poquito en este miércoles pospaso. Quedan muchas semanas, muchos años. Se ha resistido siempre, Tal incluso cual. siendo gestión, oficialismo. Así que aquí seguiremos. Les esperamos el miércoles que viene a las 3 de la tarde, de 3 a 5. Si no, después los jueves a la noche solemos subir nuestros programas a YouTube. Y si no, pueden dejarnos comentarios en nuestro Instagram. Allí les estaremos esperando. Georgina Joyosa, un placer estar contigo. Ornella para mí. en la producción. Hoy está Martín, nuestro operador. Le mandamos un saludo acá ahora a la distancia. Lean, también nuestro operador en redes y esas cuestiones. Luis, muchas gracias. Luis Dateo hoy estuvo con nosotras. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos el miércoles que viene. Adiós. Adiós.